Pregunta, ¿conoces a este señor de acá? Bueno, en realidad este no, este es un muñeco. ¿A este señor de acá? Sí, Arnold Schwarzenegger. Seguramente no lo sabías, pero él pasó de nacer en una familia de pobreza extrema a convertirse en campeón de fisicoculturismo, actor, productor, millonario y gobernador de California. ¿Cómo lo hizo? Te lo cuento en este video. Esta historia me encanta porque esta persona que ves acá lo logró todo, prácticamente todo, en el ámbito que se propuso, en el ámbito financiero, en el ámbito empresarial, en el ámbito político, todo, absolutamente todo lo que se propuso lo logró. Por eso estoy haciendo este video para contarte exactamente cómo lo logró, para conocer las pautas y entender que si aplicamos los mismos pasos que él hizo, podemos lograr absolutamente lo que sea que nos propongamos. Cuando tenía solamente 13 años, le dijo a sus padres: voy a ser el hombre más musculoso del mundo. ¿Qué es lo que estaba haciendo Arnold al decir esto? Si estás suscrito al canal, ya sabes exactamente qué es lo que hizo. Y si no estás suscrito, suscríbete, pues te voy a ir a buscar a tu casa para que apretes el botón. No, mentira, pero suscríbete, porque te estás perdiendo muchísima información. Lo que estaba haciendo es un decreto, una afirmación. Todos conocemos el poder de las afirmaciones. Estaba decretando su visión, estaba empezando a formar la imagen mental de lo que quería. Y como te dije al principio, creció en una familia de pobreza extrema. Tenía que caminar un mínimo de 200 metros para poder conseguir agua. Imagínatelo por un segundo, estamos hechos 70-80% de agua. Necesitamos por lo menos 2 litros de agua al día y él tenía que caminar 200 metros para poder cargar el agua. Tenía una realidad difícil, pero su mente y su voluntad eran enormes. A medida que iba creciendo, él cuenta cómo en la escuela era un estudiante promedio. No era inteligente, simplemente pasaba los exámenes. Pero sí tenía una pasión: el gimnasio, su lugar en el mundo. Él cuenta cómo se deprimía totalmente cuando le cerraron el gimnasio los fines de semana. E incluso con un amigo se metía los fines de semana por una puerta trasera, por una puerta secreta del gimnasio para poder ejercitarse. Y ese es otro aspecto fundamental, otro aspecto importante que se necesita para progresar y prosperar: la pasión. Es el tipo de pasión, de energía, de vitalidad que se necesita para poder lograr un objetivo. Quiero que pienses por un momento si estarías realmente dispuesto o dispuesta a hacer lo que sea para lograrlo. Incluso si te lo impiden los fines de semana, encontrar la manera para hacerlo. Si son esas personas comprometidas que hacen lo que sea, incluso los sábados, los domingos, los feriados, déjamelo en los comentarios, poneme: yo soy una persona comprometida. Porque dejar un comentario también es una muestra del compromiso. Vos podés estar simplemente escuchando este video y pensando en otra cosa, pensando en qué vas a comer esta noche, pensando en qué vas a cocinar, si tenés que limpiar, o podés estar con un compromiso del 100%, escuchándolo de manera enfocada. Espero que sea lo que estás haciendo. Y cuando tenía 15 años, empezó a estudiar psicología y empezó a conocer el poder de la mente. Empezó a estudiar la famosa ley de atracción y cómo con la mente podemos causar efectos reales en el exterior, efectos reales en la materia. Y cuando empezó a participar en competencias de fisicoculturismo, empezaron los problemas. Porque apenas comenzó fue llamado para alistarse en el ejército. Y eso le sacaba un montón de tiempo de poder ejercitarse, de poder seguir con su deseo. ¿Y qué fue lo que hizo un día? Se escapó del ejército para participar de una competencia. Eso le costó una semana en prisión, pero él pagó el precio del deseo que tenía de ir a competir. Empezaba a mostrar una imparabilidad en la mente, una imparabilidad en el pensamiento. Porque cualquier objetivo que queramos lograr tiene un precio a pagar, no hay nada a cambio de nada. Como se dice generalmente en finanzas, no hay almuerzos gratis. Y esto es algo que muchas veces desconocemos o simplemente pasamos por alto. Pensamos que tomando un poquito de acción, que haciendo algunas cositas solamente podemos lograr un objetivo grande, y eso no, es imposible, no se puede. Hay que sacárselo de la cabeza, rebobinar, cambiar la mentalidad. No hay nada a cambio de nada. Todo tiene un precio a pagar y hay que pagar el precio del éxito. Estoy despeinado, pero bueno, eso me genera hablar de Arnold Schwarzenegger y la ley de atracción. Una de las frases más importantes que vi que dijo cuando lo empecé a estudiar es que se sentía ganador antes de serlo. Esa es otra pauta fundamental de la ley de atracción. Como decía Jesús en la Biblia, él actuaba creyendo que ya lo tenía, creyendo que ya lo había recibido, que ya estaba en su vida su deseo. Y así fue como llegó a convertirse en Mr. Olympia, como llegó a convertir su sueño máximo en el fisicoculturismo, usando la ley de atracción y usando todas estas pautas que tengo para contarte. Así que si te está gustando el video, te voy a pedir que te suscribas,
que actives la campanita, que me dejes un like, por favor, déjame un comentario de qué te está pareciendo el video, porque si vas a revisar el canal vas a ver que tengo lo que quieras, tengo técnica de la ley de atracción, tengo historias de personas que han usado la ley de atracción, tengo ciencia sobre la ley de atracción, tengo un montón de cosas para ayudarte y que puedas cambiar tu vida por completo, para que puedas terminar de creer en la ley de atracción y la empieces a usar en tu vida. Así que suscríbete si no estás suscrito y vamos con más de Arnold Schwarzenegger. Entonces seguramente te estás preguntando si ahí cumplió su sueño y llegó a ser Mr. Olympia, entonces ¿ahí termina la historia? No, porque la verdad es que en el fisicoculturismo te hace muy musculoso, te hace muy grandote, pero no te da mucho dinero y lo que quería era atraer dinero, porque todos queremos atraer dinero. Entonces una vez que logró eso, inició un negocio de albañilería con su socio. Albañilería con su socio. Y terminó haciendo un montón de dinero con eso, así que se volcó a otra de las pasiones que tenía, que era el cine. Y apenas arrancó con el cine, todos le decían, no lo podés lograr, porque ya era demasiado musculoso, seguramente si lo ves en la foto lo vas a ver. Y no necesitaban actores tan musculosos para ese momento, pero también prosperó. Una de las películas más conocidas que hizo, firmó un contrato en el que se iba a llevar una parte de las ganancias, en vez de cobrar un sueldo, se iba a llevar parte de las ganancias, pero que no iba a cobrar absolutamente nada si la película era un fracaso. Es decir, que corría todo el riesgo por sí mismo, tenía una fe absoluta. Y eso es otra pauta fundamental que entendí que hay que tener para poder lograr el éxito, la fe. Jesús en la Biblia decía, si tuvieras la fe del tamaño de un grano de mostaza, le dirías a ese monte que se mueva y se movería. Cuando uno tiene realmente fe, tiene una creencia, una convicción total de que efectivamente puede lograr eso que se propone. Entonces toma todas las acciones de manera confiada y de manera certera hacia el objetivo. Si yo no tuviera una fe y una certeza absoluta, inquebrantable de que este video se va a hacer muy viral, no lo estaría haciendo. Pero como tengo una fe absoluta, total, certera, es que insisto tanto en que me dejes un comentario, que me dejes un like, que me dejes lo que quieras en los comentarios, porque yo los leo y te lo voy a contestar. Así el mismo YouTube puede detectar que el video genera movimiento y se lo va a recomendar a más personas para que todos podamos aprender esta historia. Y una vez que la aprendimos, podemos aplicarla en la propia vida, podemos aplicarla para traer dinero, salud, amor o lo que sea que queramos manifestar. Así que ya llevamos 3 pautas fundamentales que fui aprendiendo cuando estudiaba la vida de Arnold: la visión, la pasión, la fe. Pero hay otra que es todavía más importante y más fundamental que estas 3 que te acabo de mencionar para lograr cualquier objetivo, que es el hambre, la ambición. Pero no la ambición de tener 10 millones de dólares para acumularlo, para dejármelo en la cuenta bancaria y no tocarlo nunca. No, es el hambre y la ambición de apuntar alto, de lo que sea que quieras lograr, de no quedarte en el estancamiento, en la mitad, en el promedio, de apuntar más arriba. Como dicen, si apuntás a la luna, como mínimo vas a llegar a las estrellas. Así que en lo que te propongas, no apuntes al techo de tu casa porque te vas a quedar antes. Salto, alto. Y la verdad es que acá todavía no termina, porque hay algo más que todavía logró. Te lo dije al principio, lo logró todo lo que se propuso, en todos los ámbitos. Entonces él te dice, apunta al cielo, no seas realista, sueña y actúa. Es decir, apuntar a un objetivo y cada acción que vas tomando te acerca un poco al objetivo, por más que estés lejos, son pasos hasta lograrlo. La otra pauta fundamental que aprendí, que es una de las que más me gusta, es la visualización. Muy parecida a lo que hizo Jim Carrey con el cheque de los 10 millones de dólares que terminó cobrando. Él dice que cada objetivo que tenía se visualizaba lográndolo antes de poder tenerlo. Incluso en el fisicoculturismo. Él dice que cada acción que tomaba y que cada ejercicio que hacía, imaginaba como si sus pechos fueran como 2 montañas, como si se estuvieran flexionando. Así como los míos, ¿ves? Por eso me ejercito tanto. Por eso estoy como él, ¿ves? No, en verdad no. No estoy como él. Bueno, saquémoslo eso. ¿Qué otra pauta fundamental, qué otra enseñanza espectacular aprendí estudiando su vida? El poder de trabajar duro, de que no hay atajos, no hay pastilla mágica. Hay que pensar en el largo plazo y actuar ahora, ya, dando pasitos hasta llegar a eso que has planeado. No importa si es de 5 años, 3 años, 10 años, 20, 50, no importa cuál sea tu pasión. El momento presente es ahora y el momento de actuar es ahora. Y algo que me llamó soberanamente la atención son las horas de sueño. Él dice que con 6 horas al día te basta. Y si no te alcanza, que duermas más rápido, que duermas más inteligente. Bueno, eso es lo que dice él, no te la agarres conmigo. Yo te estoy transmitiendo su visión, que yo la puse en práctica y que me ha servido muchísimo. Así que si dormís más de 6 horas, te podés estar perdiendo horas del día muy importantes que te pueden servir. Si dormís más de 6 horas, déjamelo en los comentarios para que lo veamos. Yo
duermo 6. ¿Y qué fue lo último tan importante que logró y que a mí me hizo querer tener este muñeco en mi habitación, tenerlo para verlo y motivarme todos los días? Fue gobernador de California, 8 años, del 2003 al 2011. ¿Y por qué me motiva tanto? Que es que yo quiero ser gobernador. No, no quiero ser gobernador, pero me motiva y me deja totalmente perplejo, totalmente incrédulo el hecho de que logró todo. Es decir, pasó un mundo del físico-culturismo que no tiene nada que ver con la política a ser gobernador. Ese es el poder de la ley de atracción. Cuando uno cree firmemente en algo, puede lograr lo que sea, cualquier cosa. Y justamente fue en este ámbito, en la política, donde me enseñó una pauta fundamental para aplicar en la vida, que es la importancia de caerse y levantarse la cantidad de veces que haga falta, la cantidad de veces necesarias. No se trata de tener un plan B ni de darle lugar a los escépticos, porque eso te limita al éxito. Se trata de ignorar la vocecita interna que te dice constantemente que no lo puedes lograr. En California, donde él fue gobernador, la aprobación había bajado al 28%, y así todo supo recuperarse, supo salir adelante y después fue reelecto como gobernador en el año 2007. Por eso es que se trata de saber modelar el éxito. El éxito deja pistas, deja huellas que podemos utilizar para lograr nuestros objetivos. Por eso hice este canal también, Rompiendo Cadenas, para traerte acá técnica de la ley de atracción, técnica de personas exitosas, cómo llevarlas a la práctica. Y si te gustó el video y aprendiste, te voy a dejar acá en pantalla otro video más con técnica de la ley de atracción para que vayas, las pongas en práctica y empieces a cambiar tu vida ahora.